Es increíble cómo el fin ha llegado, y de una manera en la que no llegué a imaginar. Creía que un asteroide nos acabaría o la Tierra estallaría, como lo habían dicho en 2012. Pero se equivocaron. El fin llegó 15 años tarde y de una forma que nadie pensaba. Hace un año, cuando en las noticias se dieron a conocer esos sujetos con túnicas negras y máscaras rojas, los cuales avisaban de la llegada de su Dios. En ese entonces los veíamos como unos locos, pero algunos no pensaban igual. Pues en todo ese año se veían más y más actos, cada vez peores, hechos por ellos. 11 meses después el tiempo les daría la razón. En las noticias y páginas de internet se daba a notar lo que se venía. Comenzó con pequeños y grandes temblores en diferentes países. También habían pequeños maremotos en una parte del mar llamado el Punto Nemo, que después de ser pequeños sismos pasaron a ser grandes. En partes del mundo, en distintas playas, se encontraban peces muertos. Pero estos tenían la peculiaridad de estaban podridos o algunos tenían mordidas, algunas eran grandes y otras muy pequeñas. La gente se alteró aún más cuando comenzaron a aparecer tiburones y ballenas devorados. Aunque fácilmente podía ser de que fueran atacados por orcas, pero nadie creía eso y era suficiente para que los conspiranoicos y la demás gente creyeran que algo se acercaba. Tras 2 meses la gente volvió a enloquecer, pues alguien había filtrado unos vídeos. Uno de ellos era de una tripulación de pescadores que habían capturado un ser extraño, como si fuera un pez gigante. En otro se veía como 2 criaturas salían del mar en una playa de Chile. Una de estas criaturas tenía apariencia de pez, pero con piernas. El otro era muy parecido a una araña, pero esta solo tenía 4 patas. No tenía ojos y solo era una bola negra. A mis 57 años de edad, jamás había visto algo así que me dejara intrigado. Eran horribles y asquerosas estas criaturas, las cuales no parecían falsas. Un mes después, ni los noticieros ni los gobiernos pudieron esconderlo más. Ya se sabía que varias de esas cosas estaban apareciendo en todos lados. En Portugal, España e Italia ya se habían captado esas mismas criaturas. En Latinoamérica se habían captado más de estos seres. Brasil, Argentina, Chile y Perú eran donde se veían más y todas las criaturas llegaban por mar. Muchas vidas se perdieron, los gobiernos daban trabas a este problema. Creo que en ese entonces, ni ellos sabían qué era lo que pasaba. Los gobiernos de los países de primer mundo sacaron todo lo que sabían desde antes. No les quedó de otra que confesar de dónde venían estas aberraciones. Su explicación era que habían salido de un agujero debajo del mar. Esto no lo dijeron todos los gobiernos, pues algunos decían que eran peces mutados por culpa de radiación. Otros daban por hecho que eran alienígenas. Esto era dicho por gobiernos y gente que lo creían. Hasta mi hijo era uno de ellos que creían. En ese punto ya no había marcha atrás. La gente se comenzaba a preparar para el fin. Vivían cada día como en el último. Mientras el mundo lentamente se iba a la mierda. Algunos, como los viejos, seguíamos como siempre. Otros hacían locuras y otros quitaban vida. Otra de las cosas que pasaban eran que los barcos que transportaban materiales y otras cosas, ya no salían de sus puertos. Esto era porque eran atacados por aquellas criaturas, que eran resistentes a las armas de fuego. Pero no solo se quedaban en el agua, también estaban en tierra intentando entrar a las ciudades. Tomaron la decisión de cerrar las playas y poner vallas con militares vigilando en los mares y playas. Constantemente estas criaturas intentaban entrar, el mundo ya no se sentía igual, cada maldita noticia trataba de esas repugnantes criaturas. Las personas se sentían muy a la defensiva y paranoicos. Algunas personas comenzaron a sentir un miedo extremo el cual empeoraba en sueños. Eran víctimas de unas pesadillas horribles. Esto fue lo que le pasó a mi nuera. Mientras dormían, mi hijo se levantó para ir a trabajar, su esposa lo despedía cada mañana, pero ese día no despertó. Él se dio cuenta que su esposa estaba muerta cuando le dio un beso en su frente. Murió de un infarto. Otros, como mi vecino Julio, que también tenía pesadillas y el miedo extremo. Un día, cuando salía de mi casa, él corrió hacia mí y me agarró de los hombros.
Mike, él ya viene, estamos perdidos. Fue lo que dijo cuando me tenía de los hombros. Pude ver el miedo y su desesperación reflejados en su mirada. Me soltó y se fue sin decir nada ni responder a mis llamados. Gritaba que la salvación era unirse a ellos. No sabía a qué se refería, pero más tarde, cuando vi en los noticieros a la secta, supe a qué se había referido. En la televisión recordaban cómo ellos adoraban a esas cosas desde antes. Después de eso pensé en ir con mi hijo, pero por algún tonto motivo no fui. Después fue demasiado tarde, ya habían cancelado todos los vuelos. Mi hijo y yo hablábamos a diario para saber el estado del otro. Él estaba más enterado que yo de todo lo que pasaba. Me contaba todo lo que pasaba allá viviendo en Vancouver, y al parecer ellos no habían tenido problemas con las criaturas. Aunque eso no era ningún alivio para mi hijo y su recién perdida. A pesar de todo, las personas seguían, aunque con un gran temor, incluyéndome. Yo seguía con mi vida, iba al trabajo y iba de compras como siempre. Como de costumbre fui a mi trabajo, y en el camino me topé con unos idiotas que tenían un letrero alabando a los locos de la secta. Esos sujetos eran más horribles que aquellas criaturas. Hacían sacrificios y los transmitían en vivo. Llegué a observar cómo daban como sacrificio a un pequeño, solo para que fuera devorado por esas abominaciones, y todo por ese dichoso Dios. Eran sujetos repugnantes, y cada vez se les unían más personas viéndolos así por todos lados, en todos los países. Todos eran hostiles. Los gobiernos, al saber de esta secta, metían en prisión a cualquiera que fuera parte. En algunos países los acribillaban sin piedad como a las criaturas. Todas las noticias hablaban de eso, de cómo los militares ahora estaban lidiando con esos locos. Para variar, habían avisado que las potencias mundiales habían ido hacia el punto Nemo, en donde estaban vigilando constantemente el sitio. Esto hizo que la gente volviera a teorizar, y la secta fue la primera en hablar y sacó todo a la luz. Hicieron una transmisión en tele e internet. Un sujeto que presumía ser el líder nos mostró un vídeo. No se sabe cómo, pero esos malditos habían conseguido el vídeo de la exploración secreta en lo más profundo del mar. Grabados por un dron. En la grabación se pueden ver muchas criaturas de ellas, inmóviles, parecían muertas. El dron bajaba y se veían más de esas cosas, y en los últimos minutos del vídeo se observaba cómo el sitio estaba plagado de criaturas asquerosas e indestructibles. El video se corta pues la presión no la pudo soportar el dron. El líder de la secta salió y dijo un discurso tonto que no importa, pero al final confesó que aquel lugar, de las oscuras profundidades del mar, se hallaba su Dios, el cual estaba despertando. La transmisión se cortó, aumentando más el temor. Al día siguiente mis vecinos que quedaban se estaban yendo, quedando muy pocos ahí. Yo estaba atento a las noticias todo el día. Mientras trabajaba escuchaba las noticias en una radio, hacía lo mismo cuando me bañaba, y hasta cuando dejé de trabajar no paraba por estar enterado de todo. Cenando veía la tele y lo único que ya veía. Daban la noticia de cómo en Japón sacrificaban a personas que parecían estar infectadas de una enfermedad que se daba por tener contacto con esas cosas. Las imágenes en video eran claras, su tono de piel era amarillento y tenían en todas partes de su cuerpo llagas, orificios, y algunos tenían un aspecto inhumano. Se temía que esto fuera una transformación y que si ya había pasado en Asia, llegará a nuestros países. Pero en cambio a eso fue algo peor. Fue horrible cuando invadieron las primeras ciudades. Atacaron a Nueva Zelanda, y las capitales de Chile, Perú y Colombia. Pero no solo fueron esos los seres marinos, sino que también habían unos seres voladores, teniendo una forma arácnida con alas y tentáculos. Eran seres asquerosos y terroríficos. Muy pronto salieron vídeos de cómo caían ciudades como Nueva York, Monteverde y Managua, todo por esas criaturas voladoras. Todo era una guerra, pues tanques y soldados ya se hallaban en todos lados y comenzaron a reservar edificios y otros sitios como refugio por si esas cosas atacaban en esos tiempos. Yo comencé a escribir lo que pasara, comenzaba a sentir un miedo extremo y también comenzaba a tener pesadillas. Justo como a la difunta esposa de mi hijo.
Una madrugada tenía la pesadilla de estar en un lugar destruido donde alarmas sonaban acompañados de disparos mientras que yo trataba de huir de esas cosas, mientras todos los demás corrían. Pero como si mi sueño se hubiera hecho realidad. Una alarma me despertó. Me levanté y me vestí con lo que tenía a la mano muy rápidamente. Salí y los pocos vecinos que quedaban estaban afuera, no sabían nada igual que yo. Creíamos que era un temblor nuevamente, pero no era así. Estábamos siendo atacados por las criaturas voladoras. Militares habían llegado por nosotros, y estaban exterminando a esas cosas. Mientras ellos se enfrentaban con los monstruos. Nos dieron solo unos minutos para ir por algunas cosas a nuestras casas. Le cogí mi mochila de trabajo y la llené con botellas de agua, una linterna, mi celular y mi libreta, además de otras cosas. Cuando ya se habían deshecho de aquellas cosas, los militares nos llevaron a una base, con las pocas personas aún amables. No dejaban entrar a personas que alteraran a los demás. Estando allá traté de comunicarme con mi hijo, pero no lo logré. Lo intenté durante los 3 días que estuve ahí, pero era inútil. Solo esperaba que mi hijo estuviera bien, y que si estaba en una base como yo, estuviera seguro si es que lo reclutaban como lo hacían con los jóvenes de la base. Todos nosotros dentro de la base comenzamos a conocernos. Había gente de otros lados que nos contaban sus experiencias. Nos sentíamos seguros y aún más porque esas criaturas ya no nos atacaban. Pero eso no nos hacía olvidar del caos que vivíamos. Todos teníamos la misma duda, ¿cuándo esto acabaría? Como siempre yo estaba formado para ir por mi porción de comida. Los cocineros veían la televisión. Todos los canales mostraban una imagen en el mar de cómo una bandada de esas criaturas formaban remolinos en aquel lugar. De igual forma algunos de los seres que provenían del mar estuvieran ahí, en círculos. Y ya habían estado ahí por 2 días. No mentiré, esto me preocupó y todos tuvimos malos presentimientos. Ya han pasado 4 días desde la última vez que escribí. Y 3 días desde que se cumplió lo que esos malditos predijeron. Por fin su Dios despertó. Fue un maldito desastre. Definitivamente nadie estaba preparado para lo que nos esperaba. Todos estábamos pegados al televisor. Imágenes en vivo desde el lugar donde los seres se habían juntado. Una reportera nos avisaba que los gobiernos vigilaban la actividad de la zona por movimientos sospechosos. Helicópteros y buques se decían listos para cualquier cosa. Curiosamente las criaturas no les prestaban atención. Así estaban toda la noche. En guardia hasta el siguiente día. Desperté, y al salir fui a ver lo que pasaba en la tele como todos los demás. Eran alrededor de las 3 p.m. cuando los buques y helicópteros se comenzaron a mover atacando a las criaturas. La reportera como nosotros estaba confundida, no sabía por qué se había comenzado el ataque. El helicóptero donde estaba la reportera y donde se mostraban las imágenes, se alejó un poco de la zona pues las criaturas atacaban todo igualmente. Éramos testigos de una completa masacre. El hecho de ver la masacre era demasiado para algunos hombres, mujeres y niños que preferían no ver y volteaban la mirada. Pero otros más morbosos quizás, no despegamos la mirada. De pronto algo comenzó a salir de lo profundo, provocando grandes olas que volcaron todos los navíos. La bandada de esos seres no dejaban observar con claridad lo que salía del mar, pero era algo colosal, eso es seguro. Sin que nadie se lo esperara, el helicóptero con la transmisión cayó. Solo se pudo escuchar gritos antes de que se estrellara. Justo en ese momento algunos de la base comenzaron a gritar tapándose los oídos o golpeándose contra el suelo. Los que estábamos bien intentamos ayudarlos, pero no dejaban que nos acercáramos. La situación se volvió más horrible cuando adultos como niños comenzaron a mutilarse el rostro. La mitad de ellos habían muerto, pero otros seguían vivos, pero solo decían cosas sin sentido. En lo que nosotros intentamos ayudar, en el cielo a lo lejos un misil dejaba su estela blanca y detrás de él aviones lo seguían. En el refugio las alarmas comenzaron a sonar. El miedo comenzó a invadir mi cuerpo que no me dejaba pensar con claridad.
Lo que me hizo moverme fue que la mitad de los que quedábamos atacaban a los pocos militares que nos resguardaban al igual que a la gente de ahí. Así que fui por mis cosas defendiéndome de las personas que días antes eran amables pero que ahora se habían vuelto violentos como los demás cuando empezó esto. Ya con mis cosas intenté salir de ahí a pesar de todo el miedo que sentía. No dejo de pensar y me siento mal por no ayudar a aquella mujer con sus hijos cuando escapaba. Seguramente esos malditos que la golpeaban por sus cosas ya están muertos, incluso aquella señora. Yo dejé el sitio y como la base estaba cerca de la ciudad, no me tomó todo el día llegar a la ciudad. Aunque la ciudad estaba casi vacía, sí costó mucho trabajo buscar otro sitio, pues los pocos que quedaban eran más violentos que los de la base. Llegué a un edificio viejo, estaba vacío, me aseguré de eso. Pasé la noche en el sitio hasta que el sueño me venció, no dormí demasiado tiempo pues una pesadilla de un ser gigante me despertó de golpe. Y me percaté de algo en la calle había comenzado a brotar un tipo de hongo de color rojo que brillaba. Algo fuera de lo común. Me quedé todo el día en un departamento del edificio. Aseguré el lugar y con lo poco que guardé en mi mochila y las sobras que dejaron los antiguos habitantes del departamento. Algunas cosas seguían funcionando como la radio. En ella solo se escuchaba música, pero en una sola estación hablaban de lo que estaba pasando. Una criatura salió del mar y estaba acercándose a tierra, los intentos por detenerlo eran inútiles y te pedían no mirar a la criatura. Escuchar eso me quitó el sueño y no pude dormir, me quedé en guardia, trato de calmar mi miedo con música. Al día siguiente salí del departamento en busca de más provisiones y terminé encontrando un departamento con más comida en la parte más alta del edificio, y me quedé ahí con las demás cosas que recogí. Intenté dormir pero cuando cerraba mis ojos y dormía era diferente. Ya no habían sueños agradables o esa sensación de ser espectador de tus sueños. Ahora los vivía y no veía nada más que la silueta de algo enorme. Solo dormía un par de minutos. De nuevo en la noche estando vigilando vi luces en la calle, por un breve momento creí que se trataba de ayuda, pero mi idea se fue de inmediato cuando vi a unos tipos en túnica. Se trataba de la secta, se paseaban por la calle con antorchas en mano. Llevaban a unos pobres tipos con cadenas, me imaginé miles de cosas horribles que les pasarían a esos pobres diablos. Cuando dejé de mirar y me comencé a acomodar en un sitio. Escuché ruidos en el edificio. Eran esos putos locos que estaban revisando el lugar. Busqué un lugar dentro del departamento pero no encontré nada. Rápidamente caí en la desesperación y estaba listo para defenderme o en su caso listo para lanzarme por la ventana. Cuando los escuchaba en el piso debajo de mí. Los gritos de los sujetos en la calle hicieron que se fueran. Me asomé un poco para saber si se iban, pero estaban admirando uno de esos hongos que salieron de la tierra que ahora había crecido. Todos estaban a su alrededor y acercaron a uno de los hombres que llevaban prisioneros, y lo obligaron a tocar aquella cosa. El hongo brilló con intensidad y crecía cada vez más. No sé qué le sucedió al sujeto, lo único que hacía era gritar. Decidí no mirar más, después de un rato los gritos cesaron pero aún así no miré. Al día siguiente esa cosa estaba enorme y a un lado de ella estaban los restos de ese sujeto. Ni siquiera tuve valor para seguir mirando sus restos. Después de ese acto de aquellos encapuchados, he perdido las ganas de seguir. Bajé por la radio en el otro departamento y para saber qué decían en la misma estación. Pero ya no había nada, ni música ni noticias. En la tarde vi a una de esas criaturas voladoras rondando el área, no hice ruido hasta que se fue en la noche. El sueño en ocasiones me vence, pero despierto de inmediato por el miedo, ese mismo miedo que he sentido desde que estaba en la base. Este maldito miedo me acerca más a quitarme la vida. Ya sea dejarme caer por la ventana, colgar de una viga o pasar un cuchillo por mis muñecas, aún lo decido. No pensé jamás que estaría decidiendo esto, pero es que ya no queda nada por qué luchar ni a qué aferrarse. Quizás mi hijo esté muerto o no, pero ¿cómo saberlo? No hay forma de comunicarme y no lo encontraré si decidiera ir hacia él. Trato de no pensar en eso, trataré de enfocarme y hacerme a la idea de que los veré del otro lado, en la otra vida. Aunque no sepa si sea cierto.
Quizás si exista otro Dios diferente, no lo sé, mientras tomo una decisión trataré de esconderme lo más que pueda. Espero que mi muerte sea rápida y sin dolor.